Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Mi nombre es Daniel Pedrega y tengo el privilegio de darles el mensaje de hoy en una pequeña devoción. Abran sus Biblias, me acompañan, por favor. En Segunda de Crónica, capítulo 20. Y dice así. Díganme en amén cuando tengan el versículo. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Le quisieron decir que estaba muy cerca de ahí. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Eso, antes de todo esto, él no recordó, mis hermanos, me llamó mucho la atención, de ese Dios poderoso que los quitó de Egipto, que abrió los mares, que hizo prodigios, milagros grandísimos. Él primeramente tuvo temor, pero el Señor les habla a través de un varón en el capítulo 15 de los mismos versículos, y dijo así: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y vivimos hoy en día completamente en temores, por pandemias, por situaciones que nos están tomando a diario. Y sin embargo, hermanos, cuando estamos en la buceta, cuando vamos a algún hospital, cuando vamos a nuestro trabajo, nos bombardean a diario con malas noticias. Y sin embargo, hermanos, si nosotros nos pusiéramos realmente en el lugar que debemos estar, con el Dios que realmente tenemos, nosotros somos portadores de buenas nuevas a pesar de esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y ese mismo Dios que hace casi 2700 años que los libró de toda esta guerra y situaciones, es el mismo Dios que tenemos hoy en día, mi hermano. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Daniel dice en el capítulo 1, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. Hermano, proponga en su corazón, a pesar de las malas noticias, saber que hay un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que está por encima de todas las cosas. No le diga usted al Señor: Padre, tengo un problema tan grande. Dígale al problema: mira, problema, tengo un Dios grande y soberano, y puede librarme de todas las cosas. El pastor Charles Stanley nos dice que nuestras batallas más grandes las libramos de rodillas. Amén. Gracias, mis hermanos. Quería darle primeramente a los amigos que nos visitan hoy por primera vez, si pueden levantar su mano, si hay alguno. Hoy se encuentra alguien que nos visite, ¿no? Muy bien. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra, amado Rey, para que a través de estas situaciones tan tremendas que estamos viviendo, sabemos que estás al lado nuestro, Señor. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y nosotros hemos creído en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Señor, te exaltaremos y te alabaremos. Amén. Ok, hermanos. ¿Quién está agradecido porque Dios reina en su vida? ¿Quién está agradecido con ese Dios
que murió en una cruz y resucitó al tercer día para salvarnos. ¿Quién es ese Dios? Nuestro Dios Jehová, Jesucristo. Vamos a adorar a ese Dios que nos amó y que nos ha librado de temores, de angustia, pero también que nos ha llenado con su palabra. Amén. Tienen que ayudarme con las palmas. Ahora díganlo conmigo, iglesia. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te damos gloria a ti, mi Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor librará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y adorar a ese Dios quien por todas las cosas nos ha amado, nos ha salvado de aquel que no nos vamos a alejar nunca. Amén. Dice la iglesia. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es de Él. Amén. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
a darle un fuerte aplauso a este rey. ¿Cuántos aman a aquel que creó los cielos, la tierra, que nos amó, que nos salvó? Vamos a seguir exaltando su nombre en esta mañana. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo y la tierra nació, de su trono un pesebre llegó. Un hombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermos sanó, hambrientos sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo y la tierra murió, cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. El cielo y la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos.
sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Aleluya. Pero al despertar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Amén, Señor, te exaltamos. Gloria a tu nombre, Señor. El cielo en la tierra aquí está. Tu Espíritu Santo aquí está. Gloria, Señor. Buenos días, hermanos. Que Dios añada sobre su vida abundantes bendiciones en este día. Hoy es un día maravilloso porque nos hemos despertado, sabemos que vivimos y vivimos con el propósito de servir y adorar al Señor. Quisiera en esta mañana que cada uno de ustedes pudiera prestar toda la atención posible a la palabra de Dios. Porque al prestar oídos a la palabra de Dios, y no solamente oírla, sino también hacerla, es cuando produce un crecimiento en la vida del creyente. Quiero orar para compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Amado y bendito Padre, gracias por el privilegio que me concedes, Señor, de poder reunirme con mis hermanos en esta mañana y compartir tu palabra, porque es tu palabra, Señor, y no la mía. Ruego, Padre, que seas tú quien dirijas mis palabras y todo lo que vamos a exponer en esta mañana. Esto es para la gloria y honra tuya, Señor. Señor, pon en cada corazón, Señor, atención a esta palabra, Padre. Que cada una de las personas que acá se encuentran, Señor, puedan edificarse por medio de la gloriosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. El Espíritu Santo de Dios es maravilloso y es ordenado. Hemos venido hablando en la carta de Efesios desde el capítulo 4 al capítulo 5, y hoy vamos a tocar el capítulo, vamos a seguir en el capítulo 6, y Pablo viene hablando de instrucciones y mandamientos. Gracias. Desde el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1 dice: andar como es digno del Evangelio. Eso nos recuerda también que Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 27 también mencionó la misma palabra, anden como es digno del Evangelio. Pablo sigue hablando en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios: andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Verso 7: pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Importante lo que Pablo está diciendo. Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 15, capítulo 4, siguiendo la verdad en amor. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Llegamos al capítulo 5 y en el versículo 1 dice: sé pues imitadores como hijos amados y andad
en amor, como también Cristo nos amó. Son todas las instrucciones que Pablo está dando, mandamientos, para llegar a una parte muy esencial, la que expuso nuestro hermano Pastor René el día domingo. Sigue en el capítulo 5, dice, versículo 15, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Capítulo 5, versículo 18. Aquí está la clave de todo esto. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 21, 5, 21 y 22 de Efesios, él habla de un tema muy interesante, que es el tema del matrimonio. Las casadas deben sujetarse, y Pablo sigue dando una serie de instrucciones. Pero fíjense el orden del Espíritu Santo de Dios. Primero tuvo que dar una lista de mandamientos para que después de haber cumplido esos mandamientos, de vivir en esos mandamientos, pudiéramos llegar a lo que se llama la sujeción. No comenzó primero por la sujeción, primero da varias instrucciones y mandamientos para que, andando en esos mandamientos, pudiéramos sujetarnos el uno al otro. Ahora, hoy tocamos el tema, habíamos tocado el tema de las parejas, del matrimonio, y ahora en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, seguimos tocando el tema del matrimonio, del hogar cristiano, y leemos de la manera siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí dice que es justo, porque está de acuerdo con la voluntad de Dios. Una actitud justa, ¿por qué? Porque Dios la ha dispuesto de esa manera. Pablo está hablando acerca de lo que es importante en nuestras vidas, en nuestra sociedad, que es el hogar, principalmente el hogar cristiano. Los hijos, la obediencia hacia los padres, lamentablemente está limitada en la esfera del Señor. Lamentablemente está limitada. Hoy día nosotros podemos ver que, aún siendo creyentes, nuestra vida en obediencia a nuestros padres no está completa. Y simplemente porque somos jóvenes y a veces creemos que nosotros tenemos la razón en todo. Pero lamentablemente que esto acarrea consecuencias a nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2, Pablo escribió sobre esto: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y tiene toda esa serie que Pablo está hablando. Y esto será una característica, o ya es una característica de los últimos días. Una característica de desobediencia a los padres. Pero la bendición no está en desobedecer, obviamente. La bendición está en obedecer. Versículo 2 y 3 del capítulo 6 dice, aquí dice: honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga duración. Larga duración. La honra trae una gran bendición. Y dice, para que te vaya bien. Obviamente a veces podemos pensar que cuando decimos para que te vaya bien, podemos pensar que pudiera ser riquezas o dinero, algo material. Pero no necesariamente eso. Pero cuando Dios te dice que te va a ir bien porque tú estás cumpliendo ese mandamiento, es porque te va a ir bien. Y el único ser santo que no miente es el Señor. Puede ser que te cases, el joven se casa con una esposa que le ame, que se sujete, que los dos se amen. Puede ser que tengas un buen empleo, puede ser que tengas una casa. Hay muchas cosas en las cuales Dios te puede bendecir y no necesariamente con dinero. Pero es importante que veamos que honrar a nuestros padres no solamente está cuando vivimos con ellos. Honrar a nuestros padres también es cuando ya también nos alejamos de ellos, porque llegará un tiempo que nos tenemos que alejar de ellos. Como dice la palabra de Dios, debemos irnos con nuestras esposas, vivir aparte y hacer una vida y crecer juntos y adquirir esa experiencia bonita en el matrimonio, que no es fácil, pero es una experiencia muy bonita. Éxodo 20:12, podemos ver allí uno de esos mandamientos. La Biblia es la única o el único la única parte donde nosotros podemos ver y aprender de esto. La sociedad de hoy en día no nos enseña a obedecer a nuestros padres. La sociedad de hoy en día tiene una manera de enseñar a obedecer a nuestros padres. Capítulo 6, versículo 4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando la palabra dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, es que muchas veces nosotros como padres, cuando tratamos de disciplinar o disciplinamos a nuestros hijos, a veces nos dejamos llevar por la ira. Y en esa ira realmente no estamos aplicando el amor de Dios. Recuerdo de algo, hace mucho tiempo hablé con una hermana que estaba en trámites de divorcio con su esposo obviamente no era creyente. La situación, dice ella, que ya no la soportaba y tenía 2 niños, uno de 10 y otro de 12. Ella dice que estaba tan cargada que no sé qué fue lo que hizo el niño, parece que botó un vaso de agua en un colchón nuevo, niño al fin. Y ella dice que le molestó tanto, pero descargó la ira que tenía, la frustración que tenía, la carga que tenía, se descargó sobre ese muchacho. Fue tanto así que agarró una correa y le pegó, y en el momento no se dio cuenta y le partió la cabeza con la hebilla de la correa. Ella dice, doy un ejemplo de esto para que con ira a los que tienen niños, no se les puede pegar a los niños con esa ira, con esa descarga. Y dice que ella vio al niño cuando botaba sangre y ella lo que hizo fue llorar. Fue algo tan impactante en la vida de ella que cuando vio esto ella quería morirse. Ella dice que quería morirse. Y
este niño, a pesar de que ella le pidió perdón a este niño, el niño fue creciendo, pero ella decía que él estaba desarrollando un comportamiento muy tremendo. Y ella dice que él dice que la perdonó a ella, pero su reacción hacia ella no era de perdón, y era un niño de 12 años. Ella dice que le costó mucho que este muchacho después de grande la perdonara, y simplemente porque él después llegó a los caminos del Señor. Entonces fíjense lo que es descargar molestia, castigarle a un hijo con ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No estoy diciendo que usted no tenga que disciplinar a sus hijos. Proverbio, en el libro de Proverbio aparecen muchos temas acerca de la disciplina a los hijos. Y tenemos Proverbios capítulo 13 y versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, dice la palabra. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Corregir a nuestros hijos sabiamente. Y la palabra de Dios manda corregir a nuestros hijos con vara, pero no con un bate ni nada de eso. Es por y pegarle por las partes donde no le vayamos a afectar un hueso, las partes de atrás. Dice Proverbio también en el capítulo 19 y versículo 18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No te apresures a pegarle y destruir su vida, sus emociones, que este niño vaya a tomar contigo odio o resentimiento en su corazón. Debemos saber sabio cuando corregimos a nuestros hijos. Proverbios 22:15: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Proverbios 23:14: no rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Vemos hoy que las estadísticas de los jóvenes de hoy no llegan ni a los 20 años. Se rebelan contra sus padres, se rebelan contra las autoridades y se rebelan con todo el mundo. Ahora, en nuestro hogar cristiano no debe ocurrir esto si los corregimos de una manera bíblica. Proverbios 23:14 dice: los castigarás con vara y lo librarás su muerte, su alma del Seol. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí no dice a su padre, dice a su madre. Y es porque la madre siempre tiene, con todo respeto, la madre siempre tiene ese sentimiento hacia los hijos de resguardarlos, de criarlos con una superprotección y de todas esas cosas. Pero consentir a un muchacho no es nada provechoso. A los que tenemos ya hijos sabemos que es así. Debemos amar a nuestros hijos. Debemos enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Esto no es responsabilidad de la escuela dominical. La escuela dominical es un refuerzo, pero no es la obligación. Entonces, si usted no está enseñándole a sus hijos
la palabra de Dios, no está teniendo un devocional con sus hijos, por lo menos 2 o 3 veces en la semana, ahí hay una gran falla. Que estos muchachos puedan crecer malcriados. Un muchacho de esto pueda crecer y lo pueda avergonzar delante de los demás. No porque está pequeño. Hay madres y hay padres que le permiten a sus hijos pequeños que le falten el respeto a otro. Y se ríen. ¿Qué pasa con este muchacho? Cuando ya este muchacho tiene 11 o 12 años, 13 años, va a ser más difícil corregirlo. Por eso dice la palabra de Dios que desde temprano lo corrijamos. Debe haber una actitud de corrección y de disciplina a los muchachos. A veces no, porque es malo, me da lástima. Y ahora las leyes, según tengo entendido, que hasta penan a los padres por corregir a los hijos. Esto es antibíblico. Por eso tenemos un mundo como lo tenemos. Un mundo lleno de delincuencia. Un mundo lleno de muchachos sin valores, que no respetan a nadie. Pero en cuanto a nosotros, la iglesia, nosotros que somos padres, debemos aplicar la corrección con amor. Pero es interesante que no dejemos la disciplina, y es interesante que le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Al descuidar muchas veces la disciplina a nuestros hijos, ellos se van criando en rebeldía. Y cuando los padres tratan de corregirles, ya muchas veces ya no hay tiempo. A veces cuando nuestros hijos también, por no obedecer a sus padres, toman decisiones, y esas decisiones que ellos toman sin recibir el consejo de sus padres. Recordemos que en la Biblia hay por lo menos 2 ejemplos de hombres que no obedecieron a sus padres. Uno de ellos fue Sansón. Y yo dudo que los padres de Sansón, Manoa, que fue el padre de Sansón, y la madre de Sansón, no le corrigieron. ¿Sabe por qué le digo esto? Pues el capítulo 14 dice la palabra de Dios que Sansón se enamoró de una mujer filistea y le dijo a su padre que le tomara a esa mujer. Y el consejo del padre, pues el capítulo 14 versículo 3 dice: es que no hay mujeres en tu pueblo que puedas escoger. ¿Sabe cuál fue la palabra de Sansón? Dijo: ella me agrada. Tómamela porque ella me agrada. Él ni siquiera dijo: porque estoy enamorado, creo que esto viene de Dios. Obviamente eso no venía de Dios. Él quería disgustar, él quería tener placer con esa mujer. Y él desobedeció al consejo de su padre. Él le dijo: hay mujeres entre tu pueblo. Los judíos no podían ligarse con mujeres que estuvieran una cultura y una religión diferente. Dios era muy celoso de eso. Quería conservar un pueblo santo. Y él dijo: no, esa mujer me agrada. Creo que fue un poco grosero, eso lo siento yo. Y él tomó a esa mujer filistea. Luego tomó a una mujer
ramera. Y luego después tomó a Dalila. Y ustedes saben esa historia. Dalila lo entregó a los filisteos. A Sansón le sacaron los ojos. Murió Sansón. Aunque el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, en el último momento, él pagó su desobediencia. Primero porque no honró a Dios, ni honró a sus padres. Muchas muchachas de nuestras iglesias están recibiendo consejos de sus padres. Hija, piénsalo, creo que este hombre no te conviene. Yo no, mi papá ni mamá está en contra de mí. No quieren que yo sea feliz. ¿Cuándo un padre va a querer mal para sus hijos? Cuando le das consejo al muchacho, hijo, ten cuidado con lo que vas a hacer. Yo creo que esta muchacha no te conviene, porque no tiene el mismo nivel espiritual o no es creyente. Hermanos, esto se está dando mucho en nuestras comunidades cristianas. Y realmente es una vergüenza, vamos a decirlo de esa manera, que estos muchachos deshonren a sus padres desobedeciéndole de esa manera y no escuchando la exhortación o el consejo de sus padres. Hay otro caso que fue el caso de Absalón. Absalón se rebeló contra la autoridad primeramente de Dios y se rebeló contra el rey David, su padre. Aunque David realmente David no fue un padre realmente que pudo criar a sus hijos en sucesión en la palabra de Dios, aunque David era un hombre de Dios. Recordemos que un hijo de David viola a su hermana. Y eso a Absalón le dio mucha molestia porque David no hizo nada. Había un cierto resentimiento, creo que había en la vida de Absalón, porque David no había hecho nada en contra de su hermano, que había violado a su hermano. Esto fue creciendo en el corazón de Absalón, que Absalón se rebeló contra sus padres. Obviamente esto era pecado, sea como sea. Dios no te está diciendo que si tu padre es malo o tu mamá es mala, debes ser malo con ella. Dice que lo honres. Si fue malo, Dios se encargará del papá o de la mamá, pero Él dice que lo honres. Absalón quiso ser rey por la fuerza. Tal vez Absalón pudo ser el rey de Israel, porque su apariencia espiritual podía convencer a muchos. La apariencia de Absalón era una apariencia que podía convencer a mucha gente, pero la apariencia no engaña a Dios. Absalón terminó muerto. Quedó guindado en unos árboles cuando corría con la mula. Iba a rebelarse contra David y murió también. Fíjense la tarea, no obedecer el consejo sabio de nuestros padres. Seguimos. Versículo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenal con temor y temblor, con sencillez de corazón. El orden para
el hogar cristiano es de obedecer la palabra de Dios, nuestros hijos van a ocupar cargos en una empresa, en algún lugar. Y siervo, la palabra siervo que se usaba o está usando acá el apóstol, era de esclavo, que obedecieran a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Fíjense algo tan interesante, que en la casa es donde nosotros debemos preparar a nuestros hijos. En la casa es donde nosotros debemos tener cuidado de preparar a nuestros hijos. Hay muchas personas que trabajando tampoco lo están haciendo. Efesios 6:6 dice: no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A veces cuando el jefe está, trabajamos. Cuando el jefe se va, agarramos el celular y nos vamos a las redes sociales, y cuando vemos que el jefe llega, entonces nos ponemos a trabajar. Esto no es honesto, esto no es íntegro en el cristiano. Versículo 7, capítulo 6: sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Imagínense lo que dice. Muchas veces podemos tener jefes malos, groseros, pero ¿será que si usted no ora a Dios, Dios no pueda cambiar a su jefe o pueda darle un mejor empleo, sacarlo de allí? Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Colosenses 3:23. Quiero que alguien me lea Colosenses 3:23 y 24. Ese es un versículo que todos conocemos. ¿Quién me lo puede decir de memoria? ¿Cómo dice? Colosenses 3:23 y 24. ¿Qué dice? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Conscientes de que el Señor les recompensará. Pero debemos tratar de vivir estas enseñanzas. Hay una bendición para el creyente, para el hijo, para el creyente que se mueve en la obediencia de la palabra de Dios. Efesios 6:8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. El bien que hiciere. ¿De qué manera te estás portando tú como siervo? Siempre tenemos a alguien por encima. Hermanos, un cristiano no solamente es cristiano con venir los domingos o hacer una profesión de fe. La lealtad del cristiano está en tres partes. En tres partes diarias: el hogar, el trabajo y la iglesia. Si nosotros somos desleales en nuestra casa, va a ser difícil que seamos leales en nuestro trabajo. Y va a ser difícil que seamos leales a nuestros líderes espirituales. Entonces, es interesante ver los mandamientos y cumplirlos. Estos mandamientos que
Pablo está dando a la iglesia de Éfeso y que es para nosotros. Y una de las claves para esto es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera que nos podemos sujetar y podamos obedecer. Con diligencia, con sabiduría, buscando siempre la voluntad de Dios, sometiéndonos unos a los otros en temor a el Señor. Me impresiona esto porque creo que el versículo clave está en el que acabamos de leer. Efesios capítulo 5 y versículo 18. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios con todo nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy, Padre, estos mandamientos. ¿Qué pasa si muchas veces no los aplicamos a nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando dejamos los mandamientos de Dios y andamos según nuestra propia manera de vivir? Señor, ayúdanos a ser siervos. Ayúdanos a someternos a tu palabra y a obedecer a ella. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestros padres y a recibir el consejo de ellos. Gracias, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.